¿Te imaginas que el destino de toda la informática personal pudiera cambiarse con el trazo de una servilleta? En un pequeño restaurante de Houston, 3 ex empleados de Texas Instruments se reunieron y, entre risas y conversaciones informales, se encendió la chispa de una revolución. Esa simple idea defendía que la compatibilidad y la calidad podían democratizar la tecnología, desafiando al gigante IBM. Corría el año 1982. En el bullicio cotidiano de Houston, Rod Canyon, Jim Harris y Bill Murdo compartían algo más que una comida, compartían una visión revolucionaria. Con recursos modestos, cada uno aportando apenas $1000, decidieron apostar por una idea que parecía casi imposible: crear un ordenador personal completamente compatible con las computadoras de IBM, pero a un precio mucho más accesible. La clave de su audacia residía en dominar el arte de la ingeniería inversa. Mientras el mercado se limitaba a aceptar la imposición de las soluciones propietarias, ellos apostaban a descubrir los secretos del BIOS de IBM sin violar la ley, ofreciéndolo a todos con mayor economía. Así nació el nombre, Compaq, acrónimo de Compatibility and Quality, que en español quiere decir compatibilidad y calidad, reflejando la esencia de su propuesta. El primer producto, la Compaq Portable, fue más que un ordenador, fue un manifiesto de innovación. Aunque su diseño, por fuera robusto y pesado, ocultaba la potencia de una idea disruptiva, esa audacia sorprendió al mercado. En poco tiempo se vendieron decenas de miles de unidades, validando que había un hambre insaciable por alternativas más flexibles y asequibles que las ofrecidas por IBM. La visión de Compaq no era solo técnica, era también un compromiso con la transformación. Ofrecer la misma integridad y compatibilidad, pero haciendo la tecnología accesible para un público mucho más amplio. Esa determinación y ese enfoque en la eficiencia marcaron el inicio de un imperio que cambiaría el mundo de los ordenadores personales para siempre. No estábamos simplemente replicando una máquina, queríamos demostrar que la innovación podía romper barreras. La idea era democratizar la tecnología. En esas reuniones de Houston, entre café y largas noches de trabajo, comprendí que nuestra apuesta se basaba en abrir las puertas al mundo de la informática para todos, sin las restricciones de los sistemas cerrados. Imagina ver cómo, en apenas unos años, una pequeña empresa se transforma en el gigante que redefine el destino de la informática mundial. ¿Cómo se construye un imperio partiendo de la visión de replicar un ordenador de IBM? Compaq no solo clonó una idea, sino que la reinventó con una audacia que desafió las reglas del mercado. Tras el éxito explosivo de la Compaq Portable, el camino se abrió para que Compaq expandiera su visión de compatibilidad y calidad a un nivel global. Durante la segunda mitad de la década de 1980, la compañía lanzó una serie de productos innovadores, entre ellos la línea Desk Pro, que no solamente replicó la funcionalidad de las computadoras IBM, sino que la superó en términos de rendimiento y eficiencia. Mientras IBM se debatía en la rigidez de sus líneas propietarias y costosas, Compaq encontró en el uso de componentes comerciales la llave para reducir sus costos sin sacrificar la calidad. Esta estrategia, audaz y arriesgada, les permitió ofertar equipos potentes a precios competitivos y transformar la forma en que el mundo veía la computación personal. El ascenso no fue fruto del azar, sino de una mezcla de visión, oportunidad y ejecución impecable. Compaq aprovechó cada oportunidad para ir más allá de ser simplemente un clon de IBM. Cada nuevo modelo incorporaba mejoras tangibles, desde mayor velocidad hasta robustez en la calidad de sus sistemas, lo que rápidamente se tradujo en la confianza del mercado. Este éxito tempranero impulsó a la compañía a expandirse internacionalmente, estableciendo fábricas y oficinas en múltiples continentes y capturando una cuota de mercado que retó abiertamente al coloso IBM. Recuerdo el vértigo de ver cómo cada lanzamiento no solo respondía a una necesidad del mercado, sino que transformaba la industria. Cada nueva máquina era una declaración de que estábamos cambiando el futuro. No solo estábamos desafiando a IBM, sino que estábamos reconfigurando la forma en que el mundo trabajaría con la tecnología.
Al mismo tiempo, la cultura interna de la empresa se impregnó de un espíritu disruptivo. La agilidad que los caracterizaba les permitió adaptarse a la demanda acelerada del mercado de PC, y sus campañas de marketing resaltaban no solo su capacidad técnica, sino también el compromiso de ofrecer productos que democratizaran el acceso a la tecnología. Con cada lanzamiento, Compaq reafirmaba su posición como pionero en innovación, haciendo que pequeñas y grandes empresas y usuarios de todo el mundo apostaran por una alternativa confiable y asequible. El imperio Compaq se erigió sobre la base de decisiones estratégicas inteligentes, un enfoque en la eficiencia operativa y una constante reinvención de sus productos. En retrospectiva, ese periodo de ascenso fenomenal no solo fue un triunfo en términos de ventas y expansión, sino la consolidación de una revolución que cambió para siempre la forma de ver la informática personal. Cada avance impulsado por Compaq marcó el inicio de una nueva era, en la que la capacidad de adaptación y la innovación dejaron una huella imborrable en la industria. Cuando todo parecía consolidado, surgió una oscura paradoja. Las mismas decisiones que al principio impulsaron el éxito de Compaq empezaron a ser sus peores enemigos. Fue en ese momento cuando, entre conflictos internos y decisiones estratégicas equivocadas, se abrió la brecha que conduciría a su declive. A inicios de los años 90, el ritmo vertiginoso del mercado tecnológico impuso nuevos desafíos. Mientras competidores como Dell revolucionaban la producción y la distribución mediante modelos de venta directa y optimización de la cadena de suministro, Compaq se encontró atrapada en una estructura interna cada vez más compleja y rígida. Intentó diversificar su gama de productos, apostando por líneas que se alejaban de su clara visión de compatibilidad y la eficiencia, lo que derivó en inversiones costosas y, en muchos casos, infructuosas. Esta falta de enfoque se tradujo en una gestión descentralizada. Los conflictos entre visionarios y ejecutivos tradicionales se hicieron palpables, las disputas internas ralentizaban la toma de decisiones críticas cuando el mercado exigía respuestas ágiles. Además, la ambición desmedida de abarcar nuevos mercados sin llevar a cabo una cuidadosa evaluación de rentabilidad llevó a una sobreinversión en proyectos que no encajaban con el ADN original de la empresa. El análisis retrospectivo revela que la caída de Compaq tuvo dos grandes vertientes. Por un lado, la incapacidad de adaptarse a la transformación digital dejó a la empresa rezagada frente a una competencia cada vez más agresiva y ágil. Por otro lado, la gestión interna, plagada de luchas de poder y de una visión estratégica fragmentada, impidió que se capitalizara adecuadamente la base instalada que durante años había sido pilar de su éxito. El efecto fue inevitable. La solidez del imperio se fue desgastando a medida que el mercado evolucionaba y la empresa no lograba reinventarse a tiempo. Los errores críticos, en esencia, fueron el resultado de una sobreconfianza que se transformó en inercia y de la desconexión entre la estrategia de expansión y la capacidad operativa para sostenerla. Cuando todo parecía posible, llegaron los golpes de la realidad. Una competencia feroz, conflictos internos y una transformación implacable del mercado pusieron en jaque a Compaq. En ese momento crítico, el destino de la empresa se definió en una decisión radical que cambiaría su historia para siempre. A mediados de los años 90, el panorama tecnológico se aceleraba de forma implacable. Mientras competidores como Dell implementaban modelos de negocio más eficientes, Compaq comenzó a notar las fisuras en su estructura. La agresiva expansión y la diversificación de productos, alejándose de su nicho de compatibilidad y calidad, acumulaban costos elevados sin generar las ganancias esperadas. Además, las tensiones internas y las disputas entre los antiguos visionarios y ejecutivos más conservadores iban minando la agilidad que en sus inicios fue su principal fortaleza. Estos factores, sumados a la rápida transformación digital que demandaba una respuesta instantánea, colocaron a Compaq en una encrucijada estratégica. La empresa se encontró en un estado de fatiga operativa, donde cada decisión errática y cada conflicto de liderazgo agravaban las debilidades estructurales.
El desenlace fue tan sorprendente como inevitable. En 2002, para evitar caer en una espiral descendente sin control, Hewlett-Packard tomó la decisión de absorber a Compaq mediante una fusión. Esta unión, cargada de controversias y disputas internas, representó tanto una salvación como el fin de una era. La fusión se justificó en términos de sinergias y reducción de costos, pero también marcó la desaparición de la identidad que durante tantos años había definido a Compaq. Así, en el cruce de caminos, una empresa que había sido símbolo de innovación se transformó en parte de otro gigante, dejando lecciones indelebles sobre la imperiosa necesidad de adaptación en un mercado en constante cambio. Hoy, Compaq no es solo un nombre del pasado, es un legado de innovación, audacia y, sobre todo, de lecciones que aún resuenan en el mundo de la tecnología. La pasión con la que sus fundadores impulsaron la revolución de la informática personal dejó una huella imborrable, demostrando que lo imposible puede hacerse realidad cuando se apuesta por la compatibilidad, la calidad y, sobre todo, por una visión que desafía al status quo. Esta dualidad, la luz y la sombra, el triunfo y el error, es la que hace tan humana la historia empresarial. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar el cambio, de trabajar en equipo y de no dejar que la complacencia se infiltre en nuestros sueños, porque en cada caída hay una lección que ilumina el futuro. No te pierdas nuestro video sobre la historia de Atari, donde exploramos otro capítulo en el que gigantes cayeron, pero cuyo espíritu y sus errores nos inspiran a seguir innovando y soñando.